En la sesión de hoy vamos a referirnos a lo que se conoce como sistemas de información administrativa. Los mismos originalmente fueron creados a partir de la década del 60, cuando las computadoras empezaron a comercializarse en serie. Para este material utilizaremos como bibliografía básica Sistemas de Información Gerencial de Raymond McLeod, páginas 4 a 11. Y el tema va a ser Introducción al Sistema de Información basado en computación. En una organización, los principales tipos de recursos son el material humano o personal, el material en sí, que se utiliza como insumo, las máquinas que hacen posible el proceso, obviamente el dinero o capital, y en el último punto cobra cada vez más importancia lo que se conoce como información. Los pasos que se siguen para administrar los recursos que habíamos mencionado anteriormente serían los siguientes. Primero, se procesa la materia prima. Segundo, se maximiza su aprovechamiento. Tercero, se minimiza su tiempo de inactividad. Cuarto, se sustituye estos recursos por otros nuevos antes de que se vuelvan ineficientes u obsoletos. Tomando como ejemplo de materia prima a la caña de azúcar que producimos en abundancia en nuestro país. El zafral tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización el proceso de la materia prima. Por ejemplo, para convertir la caña de azúcar en azúcar, es preciso que lo que se va a vender al ingenio azucarero no esté a más de 30 kilómetros. Caso contrario, el costo del flete ya va a hacer que se encarezca la producción. Eso es verdad con relación a la materia prima. Y el aprovechamiento de esa materia prima se puede hacer de varias maneras, teniendo siempre para el efecto tecnología de punta. Un recurso que cada vez cobra mayor importancia es la administración de la información. Para el efecto, se obtienen los datos necesarios y se los procesa para convertirlos en información útil. Los individuos apropiados deben recibir la información en un formato adecuado y en el momento oportuno para que pueda aprovecharse. Por último, se desecha la información que ya no es útil y se la sustituye por información actualizada y exacta. Se debe tener en claro que hay una diferencia entre datos e información, ¿verdad? Una información es un conjunto de datos ya procesados. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando nos referimos a individuos apropiados, obviamente la información que les llega a la alta gerencia debe ser información útil, precisa para la toma de decisiones. Cada vez más hay un creciente interés en la administración de la información. ¿Y cuáles serían las razones? Primero, la actividad comercial se ha vuelto cada vez más compleja. Y segundo, lo más importante, ha aumentado la capacidad de almacenamiento de las computadoras. Con relación al punto en donde se menciona que la actividad comercial se ha vuelto cada vez más compleja, podemos mencionar como ejemplo que algunas industrias cuya casa matriz está, por ejemplo, en Japón, utilizan partes de lo que luego van a comercializar que se fabrican realmente en otros países y llegan, ¿verdad?, a Japón para su uso en el momento adecuado. En 1969,
cuando el hombre llegó a la luna, la capacidad de memoria interna de las computadoras era de tan solo 16K y empezaban a surgir los primeros chips o microcomputadores. Y con esa tecnología el hombre pudo llegar a la luna. Ampliando un poquito más lo inherente a la complejidad de la actividad comercial, el primer punto, influencias económicas internacionales. Hoy día, el país, la fábrica del mundo, es China continental. La mayoría de las multinacionales han instalado sus factorías en ese país. Y es ahí donde se fabrican las cosas que normalmente estamos utilizando en cualquier parte del mundo. También hay una creciente competencia mundial. Están lo que se dan en conocer los tigres asiáticos. Y eso ha hecho, por ejemplo, que Apple y Samsung hayan transmigrado su fábrica de China continental, por ejemplo, a Vietnam o a Singapur. La creciente complejidad de la tecnología también obliga a esos países a estar siempre actualizándose de modo a poder estar al día con estas tecnologías para su fabricación. Los plazos cada vez se reducen más. Por ejemplo, hay empresas que ya no utilizan depósitos o almacenes y aplican el concepto de Just in Time, que fue realmente creado por Toyota de Japón. ¿Y en qué consiste Just in Time? Consiste en que los insumos llegan a la planta solo para la producción. No se almacenan, llegan en el momento preciso de la producción. Y tenemos también, ¿verdad?, aunque cueste creerlo, lo que se conoce como restricciones sociales, que son, por ejemplo, en países como Irán, en donde la internet no es del todo libre, al igual que, por ejemplo, en China continental. Si bien es cada vez más difícil identificar a los usuarios de salidas de computadoras, podemos, sin embargo, ensayar una estratificación. En primer lugar estarían los gerentes. A ellos les sería muy importante contar con sistemas expertos o sistemas para apoyo a toma de decisiones. Luego están los no gerentes, que son los usuarios comunes que se encargan de cargar la información, procesar la información y todo ese tipo de cosas. Y por último están las personas y organizaciones del entorno de la compañía. Normalmente verá personas y organizaciones que están fuera de la organización, pero que se constituirían, por ejemplo, en proveedores o incluso clientes. Las áreas funcionales podemos dividir en este momento en dos segmentos. Las tradicionales, que serían la parte de mercadotecnia, la parte de manufactura y la parte de finanzas. Y los no tradicionales, que están cobrando cada vez mayor importancia en las organizaciones, serían los talentos o recursos humanos, personal, por decirlo de otra manera, y todo lo inherente a los servicios de información, que abarca, ¿verdad?, se refiere concretamente a los servicios que presta la informática en general dentro de la empresa. Ya para ir culminando, ahora vamos a referirnos a las habilidades esenciales del gerente. La primera de ellas, saber comunicarse tanto en forma oral como escrita, utilizando memos, cartas, informes, correos electrónicos, etc. La comunicación del gerente debe ser eficaz y, si es posible, bidireccional. Ya no se puede seguir trabajando, ¿verdad?, con un gerente que solamente emite órdenes
instrucciones. Este gerente también debe tener la habilidad de escuchar y analizar todo lo que le dice su personal. Además, un buen gerente debe ser capaz de resolver problemas, identificando de manera clara si el problema es o podría ser perjudicial para su empresa. Para el efecto, el gerente debe tener visión y debe estar siempre a la vanguardia en el manejo de la información, en el manejo de la tecnología, de modo a ir ya adelantándose a los hechos, tratando de hallar soluciones a los problemas que podrían ir presentándose en el futuro y que podrían afectar a su empresa. De esta manera damos por finalizada la primera parte de sistemas de información administrativa. En lo sucesivo iremos preparando más materiales de apoyo para aclarar el proceso de enseñanza, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficaz y más eficiente. Muchas gracias.